En este video hablaremos acerca de los límites al infinito. En videos anteriores hemos visto la indeterminación tipo número sobre cero, el cual puede darnos dos opciones, que se vaya al más infinito o que se vaya al menos infinito, todo dependiendo de dónde estemos evaluando el límite, ya sea cero por la izquierda o cero por la derecha. Como hemos visto en otros videos, hemos calculado el límite cuando x tiende a cero de la función 1 sobre x. Y hemos observado que su gráfica es más o menos de este tipo. Donde aquí está el 0 y vemos que si evaluamos el 0 por la derecha, va a ir tomando valores hacia el más infinito. Y si evaluamos el 0 por la izquierda, vemos que se va hacia el menos infinito. Por lo tanto, este tipo de indeterminaciones, número entre 0, nos arroja estos resultados, más infinito o menos infinito. Ahora nos piden calcular el siguiente límite. El límite, cuando x tiende a más infinito, de la función x cuadrada entre x cuadrada más 1. Lo primero que debemos hacer es ver si el valor del límite, que está aquí, está en el dominio de esta función. Pero si observamos, como es una función racional, el denominador no debe de ser 0. Pero en este caso, el denominador nunca va a ser 0 porque es una función cuadrática. Cualquier número positivo o negativo elevado al cuadrado nos da un número positivo. Más 1 siempre va a ser un número positivo. Bien, voy a empezar a resolver este límite de la forma intuitiva, es decir, por medio de una tabla. De este lado vamos a poner las x y de este lado nuestra función f de x igual a x al cuadrado sobre x al cuadrado más 1. Empecemos a darle valores desde chicos a los más grandes porque esto es una función infinita, es decir, va a tomar números muy grandes. Empecemos evaluando en 0 siempre la función. 0 al cuadrado, 0. Entre 0 más 1 nos va a dar 0. Evaluamos ahora en 4. Si evaluamos en 4 nos va a dar el siguiente número. Si evaluamos ahora en el 12 nos va a dar el siguiente número. Si evaluamos en 120 nos va a dar el siguiente. Evaluamos en 1200, vamos a obtener el siguiente valor. Y como observamos, cuando le doy valores más grandes a x, esto tiende a ser 1. Por lo tanto, su valor sería 1 de este límite. Esto sería analizándolo de manera intuitiva con ayuda de una tabla, dándole valores a x y sustituirlos en la función. Como se va al más infinito, le estoy dando valores desde chicos a valores grandes. Pero ahora, ¿cómo hacer esto de manera algebraica? Si lo hacemos de manera algebraica, sustituyendo el infinito en x, nos va a dar lo siguiente. El límite, cuando x tiende a más infinito, de infinito al cuadrado sobre infinito al cuadrado más 1, pero no hemos visto cómo operar con infinitos. Pero existen reglas intuitivas más no formales de cómo operar con infinitos, con números muy grandes. La primera regla que vamos a tener es cuando yo voy a sumar dos números muy grandes. Si yo tengo un número infinito y a eso le sumo otro número infinito, vamos a tener otra cantidad más grande que también es infinita. Ahora, si yo tengo un número infinito y le quito un número infinito, muchos pueden decir, pues tengo una cantidad igual menos otra cantidad igual, esto es 0. Pero en realidad no sabemos qué tan grande es este número. Este podría ser 3 millones, este puede ser 2 millones. O viceversa. Por lo tanto, no sabemos cuál es el valor del infinito. Por eso, esto se considera como una forma indeterminada. Esta tercera regla va a ser cuando yo tenga una constante
y a eso le quito una cantidad infinita, o sea, un número le quito una cantidad infinita, voy a tener una cantidad infinita pero negativa. Porque imaginemos, tengo un 2 y le quito 1.000.000, o sea, voy a tener una cantidad todavía negativa. Nuestra cuarta regla va a ser un número infinito multiplicado por una constante. Esto va a ser igual a infinito. Una cantidad infinita, una cantidad muy grande, lo multiplico por una constante, por ejemplo 3, esto va a ser el triple del infinito, es decir, otra cantidad infinita. Es decir, si yo tengo una cantidad infinita al exponente n, eso va a ser infinito. No va a ser infinito al cuadrado ni infinito al cubo, simplemente va a ser una cantidad más grande, que no sabemos cuánto es, obviamente. Nuestra quinta regla va a ser cuando yo multiplique infinito por otro infinito, que es exactamente esta regla. Siempre me va a dar un número infinito. Nuestra siguiente regla es cuando yo tengo un número infinito entre otro número infinito. Muchos pueden decir, infinito entre infinito, una cantidad infinita entre una cantidad infinita nos va a dar 1. Pero es como la resta, no sabemos qué número es tan grande. ¿De cuál? Entonces esto también es una forma indeterminada. Por último, nuestra última regla es cuando tenemos una constante sobre un infinito. Y esto sería igual a 0. Un número, por ejemplo 3, entre una cantidad muy grande que yo no sé cuánto es, pues nos va a dar 0. Es decir, yo tengo, por ejemplo, un pastel. Tengo un pastel y lo quiero dividir entre dos invitados, pues es muy fácil, ¿no? Pero imaginen, tengo un pastel y lo quiero dividir entre 1.000.000 de invitados. Dividir este pastel sería imposible. A cada invitado prácticamente le tocaría de nada. Por eso es este 0. Entonces, una constante dividido entre un infinito es 0. Ya que hemos visto estas reglas, procedemos a utilizarlas en este cálculo. Infinito al cuadrado entre infinito al cuadrado más 1. Como habíamos visto, infinito al cuadrado nos da infinito por esta regla. Sobre infinito al cuadrado, que es infinito, más 1. Esto es igual a infinito, y aquí hay otra regla. Infinito más una constante nos va a dar infinito. Esta regla no la apuntamos aquí, pero es igual aquí. Tengo infinito más una constante que puede ser pequeño, puede ser muy grande, siempre nos va a dar infinito. No hay mucha diferencia. Y aquí tenemos infinito sobre infinito. Y ya habíamos visto que infinito sobre infinito es indeterminado. Pero si ya habíamos visto que el resultado era 1, entonces hay que proceder a hacer otra técnica para llegar a nuestro resultado, que es 1. Vamos a reescribir de nuevo el límite de la siguiente manera. El límite cuando x tiende a más infinito de nuestra nueva función, que va a estar dada de la siguiente forma. Esta técnica consiste en lo siguiente. Vamos a transformar esta función en otra muy parecida, y para eso vamos a agarrar el término donde esté la x, pero con el mínimo exponente. En este caso es x cuadrado. Por lo tanto, vamos a dividir cada término de esta expresión entre x cuadrado. Al hacerlo tendremos lo siguiente. En el numerador tendríamos x al cuadrado sobre x al cuadrado dividido entre x al cuadrado sobre x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado. Podemos eliminar este x cuadrado con este x al cuadrado que está dividiendo, y tenemos lo siguiente. Vamos a tener 1 sobre 1 más 1 sobre x cuadrado. Y ahora, si evaluamos x al infinito, tendremos lo siguiente. 1 sobre 1 más 1 sobre infinito al cuadrado.
Pero ya hemos visto en las reglas que infinito al cuadrado nos da infinito, por lo tanto tenemos 1 más 1 sobre infinito. Y una constante sobre infinito siempre nos va a dar 0 por esta propiedad. Por lo tanto tendremos 1 sobre 1 más 0. Y 1 sobre 1 más 0 es 1. Por lo tanto ya llegamos a la solución de nuestro problema. Al hacerlo por tabla nos dio un valor de 1 y al hacerlo de esta forma también nos da 1. ¿Qué hicimos aquí? Aplicamos una regla para convertir una fracción en otra dividiendo entre la variable con el mínimo exponente cada término de la función. Aplicamos propiedades de operaciones con infinitos. Recordemos que estas operaciones son intuitivas, no están directamente formales en algún teorema o en alguna definición. Esto es por pura intuición.